tal amigos? Un gusto para mí estar en un podcast más. En esta ocasión estamos inaugurando un segmento nuevo que idealmente va a ser la mayoría de los podcasts que a continuación tengamos, que son entrevistas con invitados especiales que cumplen ministerios importantes dentro de la iglesia, que trabajan para Dios y que tienen cosas importantes para contarnos dentro de también lo que están haciendo. Así que en esta mañana tengo el gusto de presentarles con ustedes, nos visita desde Argentina, el pastor Brian Chala. Un gusto, pastor. ¿Cómo está? Ya que estamos, aprovechamos ahí. Un gustazo estar aquí con ustedes. Ya. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo le ha tratado Ecuador hasta aquí? Muy bien, muy lindo. Por más de que uno es de Argentina, tengo mi familia, que tengo la mitad de parte de mi padre, sería, ¿no? Aquí en Ecuador. No había venido así de forma consciente, te comentaba antes de arrancar, que por ahí había sido cuando era bebé, entonces uno no tiene muchos recuerdos ni nada, pero ahora conscientemente y ya disfrutando un poco de la familia, primera vez y muy lindo, porque uno se encuentra con abuela, tíos, primos, y además de eso uno se encuentra con una iglesia calurosa, por lo menos eso es lo que yo me he encontrado, ¿no? Con una iglesia cariñosa, una iglesia que se preocupa, que realmente está interesada porque en la semana que estamos aquí van buscando de Dios a pesar de todas las responsabilidades que hay. Así que nada, muy, muy feliz y muy contento de poder estar aquí. Y el clima también lindo, así que... Así, ¿le gusta el frío? Es que para mí no llega a ser frío, porque en Argentina tenemos -2, -3. Claro. Aquí está lindo, o sea, no está tan caluroso porque ahora estoy viviendo en Brasil, por más que sea argentino. ¿Ya? Pero en Brasil ahora hará unos 37, 38 grados. Entonces aquí estoy cómodo, estoy tranquilo. Sí, bastante caluroso. Sí, sí. La verdad es que aquí en Ecuador no tenemos más climas que el lluvioso y no lluvioso. Y No justo diga. esta semana empezó, la verdad. Full lluvia, ¿no? Antes de que usted venga no había estado lloviendo tanto, pero justo ayer hasta relámpagos y todo. Sí, todos los días estaba lloviendo. Pero bueno, es parte. Ajá, es parte del clima. Sí. Entonces, qué bueno que se haya sentido aquí en Ecuador. Muy agradecido. Y por la oportunidad también de poder estar aquí, el esfuerzo que estás haciendo, la verdad, muchas gracias. Gracias, pastor. Bien, quería primero comenzar preguntándole un poco acerca de su ministerio, ya que para mí fue sorpresa porque yo, la verdad, no siendo sincero, no le conocía a usted. Claro. Pero cuando averigüé y investigué un poco, me di cuenta que usted tenía un ministerio bastante importante en lo que es redes sociales, ¿no? Y es algo que aquí también estamos tratando de iniciar y comenzar, Bueno. porque yo en lo personal pienso que desde las redes sociales es una herramienta que, bueno, el mundo tal vez lo utiliza para cosas Claro. negativas, pero entre nosotros creo que dentro de la iglesia, yo he visto en otras iglesias, en otras denominaciones que bastante trabajan con redes sociales. Sí. Y es una manera bastante innovadora o contemporánea, podemos decir, que llega sobre todo a los jóvenes, que son los que yo pienso hoy en día, son los que más se están desconectando con el trabajar en la iglesia, hacer las cosas que muchas veces antes atrás escuchábamos que habían campañas que duraban meses, que salían a repartir libros. Es verdad. Y eso hoy en día con la cultura ha ido cambiando. Pero cada vez vamos teniendo estas nuevas herramientas, ¿no? Y mi primera pregunta para usted, pastor, en esta mañana es, ¿cómo usted inició su ministerio? Porque yo vi que en YouTube habían videos desde hace 6 años atrás, Sí. o más, no sé. Entonces quisiera saber que usted, cómo inició su ministerio en redes sociales, ¿no? Porque también es hace algunos años y cuál era el contexto, el panorama en ese sentido. Bueno, todo comenzó en el año 2015, o sea que estamos ya hace 8 años, Ya, ¿no? sí, que hemos arrancado, en donde por ahí estaba una etapa de mi vida como joven, donde me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Por ahí uno que nace en la iglesia, entre comillas, ¿no? Como cristiano, es mucho más difícil cuando llega una edad porque te das cuenta de que tenías una relación con Dios prestada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces todo cristiano llega a un punto en su vida, al cristiano que ha nacido dentro de lo que es el contexto cristiano, llega a un punto en su vida donde se pregunta, ¿realmente esto es para mí? ¿Realmente este es mi camino? Siente como un vacío, ¿no? Porque está desafiado ahora a poder cultivar su propia relación con Dios. Y en ese vacío que encontraba decía, me parece que esto de Dios no va. Yo iba a un colegio público en aquel momento, luego empecé también la universidad pública y como saben, ¿no? El contexto universitario es difícil, es complicado, es desafiante y más para las creencias que uno tiene, ¿no? Que no son las de moda, vamos a llamarlo así. Entonces, en aquel momento mi relación con Dios estaba para abajo, por más de que era miembro activo de la iglesia, tenía cargos y demás, no tiene nada que ver tu función dentro de la iglesia con tu relación con Dios, ¿no? Que a veces lo confundimos, vemos personas que están súper activas y pensamos que están súper bien con Dios.
Pero a partir de allí estaba en esa incertidumbre y un pastor, me acuerdo que desde el frente dijo lo siguiente, capté allí su frase y dijo, si tú quieres poder crecer en tu relación con Dios, necesitas compartirlo. Entonces al principio fue como, ¿y qué significaría compartirlo? ¿Repartir libros? ¿Qué sería repartirlo, no? Compartirlo. Y de ahí estaba por ahí en alta todo lo que eran las redes sociales, más que nada Twitter y YouTube estaban en su boom, ¿no es cierto? Twitter era algo de todos los días, uno leía los tweets, o sea, era clásico. Y en YouTube por ahí había grandes referencias de cuando todo comenzó, como eran los bloggers o Germán Garmendia, bueno, era Soy Germán. O sea, diferentes personas que iban hacia ese lado, ¿no? No era tan desarrollado como hoy las redes sociales, sino que había ciertas personas que eran famosas y nada más. Entonces, junto con un amigo, que seguramente conoces, Carabajo Binario, éramos de la misma iglesia. Entonces, él también había comenzado. Entonces, yo después también estaba comenzando en Twitch. O sea, en la iglesia habíamos 2 o 3 que nos metimos en crear contenido en redes sociales, ¿no? Entonces, como éramos de la misma iglesia local, intercambiábamos ideas, compartíamos y demás. Entonces, a partir de eso, dije, vamos a probar esto de compartir y utilizar las redes sociales, que es una herramienta, como decía, ¿no? Empecé en Twitter en aquel momento, ¿no? Compartiendo ahí pequeñas frases de inspiración, de motivación y demás. Y luego pasé a YouTube, empezando a hacer videos. Pero como no sabía nada, porque no tengo nada que ver con todo lo que es cámaras, edición y demás, estuve unos meses capacitándome, autocapacitándome por YouTube, viendo tutoriales y todo, cómo se prende una cámara, cómo se graba, cómo se edita, cómo todo. Y ahí, bueno, finalmente me animé y desde 2015 seguimos hasta hoy creando contenido. Así que realmente es un desafío grande, pero creo que el contexto es ese, ¿no? Una vida estancada en cuanto a mi relación con Dios y encontrar en el compartirlo, pasar de ser agua estancada a un canal, ¿no? Y es ahí donde Dios puede actuar y fui el primero beneficiado, tanto que pasé de un vacío donde pensaba irme de la iglesia a hoy estar actuando como pastor. Así que fíjate lo importante que ha sido mi vida. Sí, justo esto que me menciona es algo que vimos creo que hace unas 2 o 3 escuelas sabáticas atrás, donde decía que cuando uno trabaja por la salvación de los demás, se está asegurando la propia misma. Totalmente. Porque eso implica el relacionamiento con Dios, que principalmente a veces como no tenemos un propósito, una misión clara, que por otro lado Dios ya nos las ha dado. Claro. Pero cuando no estamos activos en esa misión, realmente yo también veo que, o sea, decae bastante nuestra vida espiritual. Muchísimo. Y es lo que yo también veo hoy en día que a los jóvenes les pasa, ¿no? Porque a mí me parece un poco triste ver cómo en general la iglesia adventista o sea, yo la siento como un poco dormida en relación a otras denominaciones que se ven bastante activas, ¿no? Que tal vez no tienen las mismas creencias como nosotros, pero yo entiendo que Dios va a juzgar lo que conozcamos, ¿no? Y aunque ellos tengan en su corazón amar a Dios y están trabajando y están activamente, son tal vez esas ovejas que están fuera de otros rediles, y ¿no? que Dios va a buscar. Ajá, entonces creo que es algo que el pueblo también adventista debe un poco despertar, ¿no? Totalmente. Porque estamos como dormidos y necesitamos ponernos un poco activos también en todo este mundo, porque también descubrí algunos creadores de contenido en diferentes redes sociales que también están trabajando, o sea, es algo que es bueno, pero ya es hora también que los jóvenes comiencen a trabajar, ¿no? Es que creo que muchas veces hemos resumido la misión a una programación de la iglesia, o a un departamento de la iglesia, o a una semana especial, cuando la misión es un estilo de vida. O sea, no es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Entonces, cuando hacemos de la misión el propósito de nuestra existencia, o sea, no puede haber una iglesia sin misión porque es la razón de ser. Claro. Entonces, muchas veces sí nos encontramos dormidos. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista eso. Entonces, nos hemos encerrado dentro de nuestra burbuja religiosa, como se podría decir, y hemos perdido de vista esa misión, eso que nos mueve, la razón de ser. O sea, el ser adventista, ¿qué significa? Espero el regreso de Jesús y lo apresuro también, porque busco ese regreso. Quiero que otros sepan del mismo. Entonces, creo que lo que necesitamos es volver a recuperar nuestro propósito, nuestra razón de ser. Y es ahí cuando después todo se va acomodando. ¿Por qué? Porque al yo compartir necesito primero llenarme. Entonces eso me lleva a estudiar la Biblia, a orar, a poder congregarme. ¿Por qué? Pues necesito más y más. Lo que doy necesito que venga de nuevo. Sí. Entonces pasa a ser algo constante, ¿no? Donde recibo, entrego y soy bendecido yo en el proceso. Claro. Y eso es lo que también, a ver, en este podcast también estamos intentando que los jóvenes también se involucren, ¿no? De mi parte no es algo que quisiera hacerlo yo solo, sino involucrar también a mis amigos, a mi iglesia. Muy bueno. Para que también tomen partido y acción, ¿no? Porque es algo chévere involucrarse también
en los ministerios, que podemos hacerlo con nuestros dones, nuestros talentos. Totalmente. Pero lo importante es trabajar, ¿no? Sí. Y eso nos va a ayudar, creo, en nuestra vida espiritual. Tú lo has dicho. Uh-huh. Pastor, y usted comenzó primero, entiendo, en redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Y después fue cuando tomó la decisión de hacerse pastor. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tal vez el llamado, alguna prédica? ¿O fue relacionado a esto mismo de las redes sociales? No, creo que es un poco de todo. Porque en su momento yo estudiaba ingeniería en sistemas. Hice 3 años de ingeniería en sistemas, casi 3 años. Estaba trabajando ya en una empresa porque yo soy técnico electromecánico, entonces ya tenía trabajo. Después del colegio fui directamente a trabajar y demás. O sea, estaba acomodado. Estaba con mi novia, que en este momento ya es mi esposa. O sea, estaba todo armado, tengo mi familia allí y todo. Y en ese momento es cuando recibo el llamado de Dios para estudiar teología. ¿Qué significa esto del llamado de Dios? No es que un teléfono que te lleve una llamada, sino que en el sentido de que son varias cosas que apuntan hacia. En primer lugar, cuando uno habla de llamado es acerca de una convicción que el Espíritu Santo coloca dentro tuyo. En segundo lugar, es la confirmación por parte de personas alrededor tuyo que aprueban esto que estás pensando, sin que vos directamente lo hables, lo digas. No es que vas y preguntas, sino que vas recibiendo tú esa confirmación. Y luego tienes también las puertas que Dios va abriendo a raíz de esto, ¿no es cierto? Y luego el probar la experiencia. ¿Por qué? A base de lo de las redes sociales, uno empezó a meterse mucho en el tema de compartir a Jesús, en preparar temas, porque uno por ahí está viendo ahora aquí el podcast, pero hay un montón de preparación. Sí. O sea, tú llegaste aquí un montón de tiempo antes, preparaste todo, luces, cámara, micro, para que estemos aquí, preparamos temas, preguntas, y cuando uno va haciendo eso, uno va creciendo más y más. Luego se presentaron oportunidades de empezar a predicar en las iglesias. Entonces, todos los sábados teníamos la invitación de los JA, iba de tour por todo Buenos Aires para poder predicar y compartir con los jóvenes, con los adolescentes y demás. Entonces, al meterse en la iglesia, empezar a conversar, tener visitas pastorales sin ser pastor, estar conversando con los adolescentes y demás, uno empieza a meterse dentro del ámbito, ¿no? Pero personalmente yo nunca quise ser pastor. O sea, yo era de los que decía, creo que no tengo ese perfil. O sea, no. Vieron que como que uno dice, no, tiene que ser una persona un poco más extrovertida, que esté con la gente, que esto y que lo otro. Y yo decía, no tengo ese perfil. A mí me gusta grabar, me gusta todo, pero en mi habitación. Tranquilo. Sí, soy de ese estilo. Y dije, no, yo no creo que sea de los que... Pero es ahí donde, como decía, la sumatoria de todo esto hacía que toda esa idea de ir a estudiar teología, pero yo la resistía. ¿Por qué? Estaba con otra carrera. Significaba cambiarme de provincia, significaba que estaba en riesgo la relación con mi novia, gracias a Dios continuamos hoy mi esposa, o sea, eran demasiadas cosas renunciar a la iglesia local con todos los cargos que tenía, las funciones que tenía allí, era mucho, la provincia donde siempre había vivido, donde estaba mi familia, no sabía qué sería vivir solo, no tenía la experiencia ni nada. Pero fue allí en medio de todo eso donde una noche, luego de dejar a mi novia en su casa, volví hacia la mía y no pude entrar. Me quedé caminando ahí por la calle diciendo, Dios, no quiero, porque era ya insoportable, ¿no? Hace como 6 meses que venía resistiendo la idea. Y encima del otro lado, ¿no es cierto? Satanás busca formas de tomarte, ¿no? Me ofrecieron mejor empleo, me iban a subir el salario, todo de repente, mágicamente, vamos a decirlo así, ¿no? Empezó a darse para que me quede. Y es ahí donde le digo, pero está bien, Dios, si tú quieres. Y ahí me empecé a llorar, pero dije, voy a aceptarlo, por más de que no quiero, pero voy a aceptar. Historia corta, hoy en día ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, como pastor, pero creo que esa fue una época dura, fue una época difícil. ¿Por qué? Porque requiere a uno una entrega total. Y muchas veces la voluntad de Dios no la vamos a entender, no nos va a gustar y demás, pero Dios no solamente llamó, sino que proveyó para que nada me falte. Él no solamente hizo el llamado para estudiar teología, sino que permitió que pague todos los meses, que pueda cursar, que no me falte alimento en la mesa, porque mis padres no podían pagar la carrera, o sea, tuve que cubrírmela con trabajo, donaciones, amigos y demás, pero Dios se encargó de que nunca falte nada. Entonces es por medio de eso donde hoy, al ser pastor, no digo, no, yo siempre quise ser pastor, entonces dependo de mis características personales y tengo el perfil. No, eso es lo que lo mantiene a uno humilde. ¿Por qué? Porque es algo que yo no elegí, es algo que si tuviera que elegir tampoco lo elegiría, porque me gustaría hacer otras cosas también, pero al mismo tiempo entiendo que Dios llama. Entonces eso lo mantiene uno humilde porque dependés 100% de Dios. O sea, es Él el que va a hacer, Él el que se va a encargar, Él el que va. Y gracias a Dios, desde que hemos comenzado el ministerio, nada ha faltado tampoco y Él ha brindado todas las oportunidades. Claro. Un poco como lo que veíamos en la escuela sabática de Abraham en la semana anterior. Claro, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ajá, y sin saber cómo, a dónde, pero hacer Pero uno caso. sigue. Totalmente.
Y entonces usted terminó, o sea, estaba primero cursando otra carrera y se salió. Sí, claro, yo estaba haciendo ahí, o sea, mientras empecé con los videos, yo estaba haciendo ingeniería. Y unos 2 años después, sí, 2017, me fui a estudiar teología. Ya. Entonces arranqué primero en redes. No sé si sería pastor si no hubiera estado en redes sociales en aquel momento. O sea, imagínate, porque no sé si sería mi realidad. Pero Dios dio todo para que así suceda y bueno, acá estamos. Y qué bendición, pastor. Amén. Usted entonces salió, me mencionan, esto fue en Argentina, ¿no? Sí. ¿En qué universidad estudió? En la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Ya. Estaba haciendo ingeniería en sistemas. Y cuando salió para estudiar pastor, ¿en qué universidad fue? En la Universidad Adventista del Plata. Del Plata, en en la Argentina. provincia de Entre Ríos, Argentina. Ah, ya. Así Sí, es. porque tal vez aquí, hasta donde tengo entendido, en Ecuador, antes había en el CADE se ofrecía la carrera de teología, Sí. pero hoy en día ya no. Entonces, supongo que cualquier persona que te siente el llamado para ser pastor también busca estas opciones de saber en dónde puede hacerlo. Claro. La UAP creo que es una buena, Es una buena opción. una buena opción. También También es la UPU, la UPU, que está aquí ajá. cerquita. O sea, siempre se puede. Yo tuve que salir de mi comodidad de la zona de confort, ¿no? Como también vimos en la escuela sabática. Pero si uno se entrega en las manos de Dios, Él se encarga. Simplemente hay que buscar y permitir que le vaya bien. Él provee. Claro, totalmente. Ujú. Y bueno, es interesante, ¿no? Cómo tal vez las cosas que Dios va poniendo en nuestra vida van cambiando. Y supongo que para usted también es un pilar fundamental. Soy esposa, ¿no es cierto? Claro Y que sí. me menciona que todo este proceso también lo vivió con ella, ¿no es Siempre cierto? estuvo allí. Entonces, a mí me gustaría saber, tal vez, cómo fue que conoció a su esposa, ¿no? ¿Fue tal vez en una programación en la iglesia, en la universidad, o cómo fue? Bueno, ella está aquí detrás de cámaras, siempre acompañando, pero siempre dicen que hay dos historias, la que Ya. cuenta el hombre y la que cuenta la mujer. Así que yo cuento mi parte, después pregúntenle la suya. Pero todo comenzó en la iglesia, la conocí, ella es brasileña, entonces fue a estudiar a Argentina, medicina en aquel momento, y yo estudiaba ingeniería. Entonces la conocí en la iglesia, fuimos bastante tiempo amigos, porque creo Ya. que una buena relación comienza con una amistad, no comienza directamente en el noviazgo, Claro. sino que en tener una buena amistad, una buena cercanía, ¿no? De coparticipar. Entonces empezamos siendo amigos, la verdad que no había un interés así más allá de la amistad. Estuvimos participando de muchas actividades en la iglesia, salíamos con amigos, en grupos, conversamos y demás. Sin embargo, pasado un tiempo, como que empezamos a ser un poco más íntimos en el sentido de pasar más tiempo juntos, de poder compartir más cosas, de poder estar más cerca, de conversar más profundo. Vieron que una cosa es una relación dentro de un grupo de amigos y otra cosa es cuando ya la tienes separado con la persona. Claro. Entonces en un grupo de amigos a veces ni conoces a gente que está en el grupo, pero como se mueven juntos, vamos todos juntos. Pero no necesariamente eres amigo de todos, sino que es del grupo. Entonces en este caso también empezamos a poder conversar más y más. De ahí fue donde finalmente decidimos dar el siguiente paso, ¿no? Y pasar al noviazgo. Y desde el noviazgo sirviendo a Dios juntos, ¿no? Éramos profesores de escuela sabática de juveniles, de adolescentes. Después sirviendo en la iglesia. Ella era muy metida con el Club de Conquistadores y demás. Y bueno, desde que tengo memoria, ella ha estado allí. Incluso ella está desde antes que comience con el tema de las redes sociales. Así que ella siempre ha estado apoyando ahí, siempre ha estado acompañando. Como siempre digo, ¿no? Si ella no estuviera ahí, por más de que por ahí no siempre tiene un papel donde aparece aquí frente a la cámara y todo, sin ella no sería posible todo lo que uno hace, ¿no? Ese apoyo, esa fortaleza, esa ayuda y demás, no se ve externamente muchas veces, pero es lo que a uno le ayuda a poder seguir adelante, ¿no? Entonces creo que es una compañera ahí fiel, de fierro, e incluso cuando después cambiamos de carrera, yo fui a estudiar teología, ella también cambió de carrera, fue a estudiar nutrición y demás, seguimos juntos, hicimos la universidad juntos, o sea que realmente es una relación que se ha fortalecido mucho porque hemos compartido mucho. Entonces, después de casados se hace mucho más fácil porque uno ya formó esa amistad, esa relación, esa cercanía. Y bueno, hoy ya estamos con casi 4 años de casados. 4 años ya. Ya van a ser ahora en enero. Ya bastante. ¿Qué le iba a preguntar? Entonces, si usted pusiera, digamos, en un orden cuáles son los pasos correctos o adecuados para alguien que cree en Dios, porque hoy en día el noviazgo que nos plantea la sociedad es completamente diferente. Sí, ¿no? totalmente. Es completamente diferente. Pero es triste ver también cuando los jóvenes dentro de la iglesia se dejan llevar por eso, ¿no? Sí. Llega uno también a una etapa en la que le interesa un poco más buscar a alguien con quien estar, ¿no? Y aunque muchas veces hay relaciones que se forman en bases a, o sea, simplemente interés propio por satisfacer necesidades tal vez sexuales, que es lo más común.
o incluso emocionales, porque También. muchas veces... Estoy solo y necesito estar con Ajá, alguien. necesito estar con alguien, no sé estar solo. Entonces, ¿cuál sería o sea, ¿cuáles serían los puntos claves en orden que usted pondría para tener un noviazgo con propósito, ¿no? Porque también no tiene sentido si es que no tiene un fin, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo usted lo estructuraría? Yo creo que primero Dios. O sea, si hay que ir por la base, primero sea Dios. Y por eso la Biblia siempre nos llama a no unirnos en yugo desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un noviazgo con propósito, las dos personas en la relación necesitan compartir el propósito. O sea, no podemos tener propósitos diferentes y estar juntos. Claro. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Dios no puede estar allí. ¿Por qué? Porque no buscan los dos a Dios, no buscan los dos lo mismo. Entonces, en primer lugar debe ser Dios, buscar su voluntad, buscar que Él sea quien dirija todo. En segundo lugar, creo que es importante no apresurar las cosas, en el sentido de muchas veces se quiere hoy en día, como tú decías, ¿no? La cultura nos promueve, nos llama a poder conocer a la persona dentro del noviazgo. Entonces, conocí a una persona hace 2 semanas, un mes, 2 meses, y ya estoy en una relación de noviazgo. El noviazgo no es para conocer a la persona. Esa no es la función del noviazgo. El noviazgo para lo que sí es para poder afianzar algo que ya se va desarrollando. Entonces, el noviazgo solo viene después de un buen momento de amistad. Es en la amistad donde tú conoces a la persona. Es en la amistad donde desarrollas esa relación. Es en la amistad donde se fortalece ese lazo. Luego de eso es que recién ahí llega el noviazgo. ¿Por qué? Porque yo, luego de esa amistad y momento que compartí con la persona, entiendo que podemos tener un futuro juntos. Entonces, a partir de ahí yo entro en una relación de noviazgo. ¿Para qué? Para poder afianzar una relación ahora que va más allá de algo que era solamente amistad, para que luego termine en casamiento. Porque algo interesante que tú dices es, si es el noviazgo debe tener un fin, una finalidad, un objetivo. Y claro, muchas personas entran a un noviazgo y están de por vida en ese noviazgo. Pero porque el noviazgo no debería ser algo muy extenso, a menos que sea una relación que haya comenzado muy de joven. Porque a veces pasa, ¿no? Nos conocimos con esa mujer de la juventud, en mi caso, por ejemplo, a los 18 años. No voy a estar casándome a los 19 o a los 20. Exacto. Pero cuando uno ya está en una relación donde en serio está en una etapa donde ya puede buscar algo más serio, el noviazgo no debe ser una etapa muy larga, de 6 meses a 2 años, depende de la edad que uno tenga. Y a partir de ahí ya entender que entro a esto para ver si voy a casarme o no voy a casarme. Claro. Pero hoy en día, como decía, no, el noviazgo es para poder disfrutar de los beneficios, para poder estar. A veces ni siquiera le quiero poner etiqueta a la relación. Primero veamos qué es y vayamos descubriéndolo juntos. Pero eso no es algo que sea bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque una relación requiere compromiso. Entonces, por ejemplo, yo no podría disfrutar de los beneficios, besar a la persona, estar de forma más íntima con la persona, sin estar dentro de una relación comprometida. Hoy en día no. Hoy en día, bueno, primero disfrutamos los beneficios y después vemos si nos sirve a los dos, ¿no? Exacto. Entonces, en orden creo que sería primero Dios. En segundo lugar, desarrollar una buena amistad. En tercer lugar, entender que el noviazgo es un medio y no un fin en sí mismo, que debe ser para solamente saber si vamos a continuar con ese futuro juntos. Y luego la importancia de poder escuchar a las personas que nos rodean. Ajá. Porque a veces uno se ciega mucho, ¿no? En la relación y demás, incluso dependiendo de la edad. Y por eso también no puedo empezar un noviazgo a los 13 años, 14, porque no hay forma de después alargar esa relación, ¿no? O sea, no es la edad para. Estoy buscando mi identidad recién, ¿no? No puedo compartirla con otro. Y escuchar la opinión de los otros, porque a veces uno se ciega dentro de la relación. Pero es importante ver qué es lo que dice la familia, ver qué es lo que dicen los amigos, poder evaluar, que no sea solamente una cuestión de atracción, sino de evaluar cosas que son importantes, cómo es su familia, cómo te trata, cuáles son sus principios, sus valores, cuáles son las cosas que se destacan de él, qué es lo que él busca, cómo es su relación con Dios. Y a partir de eso, uno puede tomar decisiones. Porque a veces nos dejamos llevar por un sentimiento, ¿no? Pero el sentimiento es algo que viene y va. Entonces lo que debe siempre movernos son principios, son verdades que nos lleven a poder disfrutar de esa relación. Y es muy común encontrarse casos en donde, como usted dice, ¿no? Recién en el noviazgo empezar a conocer a la persona. Cuando uno incluso recién se enamora, incluso comienza a actuar de una manera diferente, fingiendo algo que no es. Tienes atracción, no estás enamorado. El enamoramiento viene después. Uno lo primero tiene es atracción. Y luego uno se va enamorando cuando va conociendo a la persona. Tú no puedes enamorarte de alguien a quien no conoces todavía. Puedes resultar atraído por. Entonces confundimos etapas, ¿no? Confundimos atracción con enamoramiento con amor y no es tan así. Exacto. Sino que primero soy atraído, luego me enamoro y finalmente llego a amar. Pero hay veces que hoy en día 2 semanas que están juntos te amo. ¿Qué amas? Si ni lo conoces. ¿Se entiende? Pero bueno, es hacia donde estamos hoy en día. Y es triste ver que luego, cuando realmente comienzan a ver cómo es la persona, ya están atados emocionalmente. Claro. Y no pueden dejar a personas que muchas veces les terminan haciendo bastante daño, ¿no? Y esto es algo bastante común que se ve. Y es triste, pero
debemos entender, ¿no? Que el noviazgo tiene un propósito. Como usted mencionó, yo también concuerdo que hay unos pasos que son bastante importantes. La amistad es algo que no se puede evitar. Y sobre todo la comunión con Dios. Porque como estábamos viendo justo en la semana de oración, algo bastante importante que yo pienso que es para los solteros es encontrar su propósito y misión que Dios les da, ¿no? Porque cuando uno no tiene un propósito, una misión, no sabe para dónde ir, ¿no? Y también eso pone en peligro muchas veces las relaciones, ¿no? Totalmente. Entonces es importante, yo pienso, tener bien en claro qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer con el llamado que Dios me hace y ponerse a trabajar en eso, ¿no? No desperdiciar también el tiempo en el sentido de apresurarnos, como usted decía, porque muchas veces quedan heridas que son bastante dolorosas. Difíciles de sanar. Y que a veces con consecuencias muy tristes y que en un futuro condicionan muchas otras, ¿no? Totalmente. Entonces, me parece un buen consejo para saber cómo estar, ¿no? en una relación. Bien, pastor. Ahora lo que le vengo a proponer es un pequeño segmento que quiero involucrar en estos podcasts. Dale. Que es un poco intentar responder, es un pequeño reto. Ok. Para saber cómo usted actuaría en esta situación, ya que voy a intentar hacer preguntas o situaciones en las que muchas veces muchas personas y sobre todo los jóvenes hemos estado, o en lo personal yo he vivido, y tal vez en la situación nos subimos cómo defender nuestra fe. Así que este es el reto de defendiendo nuestra fe. Y esta es la pregunta que una vez un compañero me hizo, ¿no? Yo recuerdo que por WhatsApp alguna vez subí algún estado de la iglesia o algo así, y él me escribió y me dijo, oye, ¿por qué crees en un Dios que no podemos ver? Entonces, si usted estuviera en esta situación, ¿cómo usted abordaría esta situación? ¿Cómo respondería? Creo que es un tema extenso, porque obviamente estamos hablando de la cuestión más grande que tenemos como seres humanos. ¿Hay o no hay un Dios? O sea, literalmente es la cuestión más compleja a poder resolver, pero a la vez la que define nuestra forma de vivir. Entonces, si me llega un mensaje de WhatsApp como respuesta a un estado que tú decías, por ejemplo, o una, para poder generalizarle, no pensar solamente en una situación, es algo más de pasillo, es algo que no es simplemente alguien que dice, no, quiero saber, sino que te lo pregunta así, de casualidad. Creo que lo que sería mejor es no intentar en el momento responder, sino buscar hacer de ese contacto una oportunidad para poder profundizar de mejor manera. Acabo de referencia. Por ejemplo, si me llega ese mensaje, yo digo, ¿quieres que conversemos sobre el tema? Me encantaría poder hablarlo. Si quieres podemos salir, comer algo, nos juntamos en algún lado y lo conversamos tranquilamente. Entonces de esa forma tú lo que haces es, en primer lugar, ver si la persona realmente tiene un interés o no. Porque si no tiene un interés, va a decir, no, tranqui, solo te preguntaba por qué. Ahora, si tiene un interés, te va a decir, bueno, dale, no hay problema, ¿cuándo quieres que nos juntemos? Entonces, te juntas y ahí es cuando tú tienes que tener la preparación, ¿no es cierto?, para poder conversar, para poder hablar, incluso ir y decirle, tal vez no tengo todas las respuestas que tienes, pero puedo ir buscándolas y podemos juntos ir aprendiendo. Pero de esa forma yo sacaría de algo casual y lo llevaría a un encuentro un poco más intencional. Entonces, de esa forma te permite desarrollarte, te permite extenderte y poder ver bien cómo responderle de acuerdo a eso. Incluso puedes preguntarle, ¿tienes aún otras preguntas sobre el tema? Entonces, de esa forma tú ya vas sabiendo lo que quiere saber la persona. No, sí, me encantaría poder contarte. ¿Tienes algunas preguntas específicas sobre el tema de la existencia de Dios? Para pasar de lo general a lo específico. Y a partir de allí, uno prepararse, uno poder desarrollarse y poder así tener esa respuesta, que es un poco de lo que estamos viendo esta semana que estuve aquí en Ecuador, ¿no? ¿Cómo responder a eso? ¿Por qué creemos en la existencia de Dios y demás? Entonces, con eso yo ya puedo ir y poder conversar por lo menos de forma más abierta, entender cómo él piensa, cómo él cree y generar así un diálogo, me parece interesante, más que responder por un mensajito rápido que no se va a poder. Claro, y es que es una pregunta que es bastante extensa, ¿no? Justo en esa prédica que tuvimos en la semana de oración. Claro, hablando solo de eso, ¿no? Y también es una pregunta bastante difícil de contestar porque no es algo que se pueda contestar con un versículo. Claro. Porque estamos partiendo de la base que si no cree en Dios, tampoco cree en la Biblia. Claro. Entonces hay algunas herramientas o mecanismos que usted mencionaba, ¿no? Que deberíamos investigar. ¿Qué usted recomendaría, por ejemplo, ponernos a leer o con qué argumentos podríamos abordar, ¿no? O sea, en base más o menos general. No, creo que hay bastantes libros en los cuales uno puede desarrollarse. No tengo los títulos en la cabeza ahora, obviamente, pero sí buscar libros que sean en cuanto a apologética.
Ya. Apologética, ¿no es cierto? Es para que para poder saber por qué crees lo que crees y conversarlo con otra persona en defensa de la fe, ¿no? Pero en defensa de la fe no en el sentido de ir a un confronto, porque yo no promuevo el hecho de vamos a tener un enfrentamiento de fe. Lo que tú crees y lo que yo creo, no, porque Dios no nos llama a ese tipo de defensa, sino a ser testigos de nuestra fe. Entonces lo que uno puede hacer es contar lo que uno cree, por qué uno lo cree y a partir de eso la persona tomar otra decisión. Entonces creo que sí es bueno poder leer mucho. Hoy como generación perdemos de vista lo importante y estamos con el celular deslizando y no queremos leer, no queremos profundizar. Todo es muy superficial, muy raso, ¿no es cierto? Entonces creo que necesitamos tener el coraje de poder investigar y saber por qué creemos lo que creemos. Poder sentarnos, buscar libros, luego si alguien quiere puede escribirte o escribir por redes sociales, puedo pasarte los títulos y puede buscarse, ¿no? Para alguien que diga, yo realmente quiero profundizar y podemos buscar alternativas para que pueda leer, para que se pueda capacitar, porque de esa forma uno no se encuentra desnudo ante esa pregunta, ¿no? Porque si no parece que todo es muy subjetivo o una fe ciega, ¿no? Yo creo en Dios porque yo creo en Dios. Si bien al final lo importante es la transformación que Dios realiza en tu corazón, necesitas encontrar un punto de diálogo con esa persona que no cree en eso. Y para eso muchas veces tendrás que evaluar y ver diferentes argumentos que te lleven a poder tener esa conversación. Entonces creo que el punto principal, más allá de algún título específico y demás que luego podemos proveer, creo que lo importante es decir, necesito capacitarme, necesito saber por qué, necesito saber cuál es la razón de mi creencia, empezar por ese por qué. Porque es ahí cuando yo después puedo tener seguridad sobre mi fe. Si no viene cualquier viento y enseguida me dejo llevar. Claro, pero si yo sé por qué creo lo que creo, de repente puedo tener un diálogo más inteligente, un diálogo un poco más con fundamento y no solamente te dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, porque la Biblia dice que Dios existe. Sí, pero si yo no creo en la Biblia, como mencionabas, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Tienes evidencia para creer en la Biblia? Porque hoy Entonces, uno debe prepararse en una sociedad donde no es la creencia en Dios lo dominante. Yo siempre digo, hoy no es una sociedad como la de Pedro que se para en el templo de Jerusalén y todos son religiosos, sino es más como Pablo en Atenas que va y ve que todos adoran diferentes dioses. Ajá. Y toma al Dios no conocido y lo lleva desde lo conocido a lo desconocido y ahí les presenta a Dios. Y necesitamos eso, encontrar ese punto de diálogo con la cultura la cual tenemos para llevar de ese Dios no conocido al Dios que nosotros sí conocemos. Y también entender que hay, o sea, mecanismos para hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Porque muchas veces piensa, generalmente las personas que no están muy ligadas a las creencias, a la religión, piensan que es solo como una profesión de fe o algo. Creencia vacía. Ajá, creencia vacía. Pero en verdad sí hay muchos mecanismos que incluso desde la filosofía se pueden abordar. De todos lados, ciencia, filosofía, o sea, eso es lo lindo. En la ciencia hay un montón de recursos también en arqueología que respaldan la Biblia, el diluvio, muchas cosas que, o sea, no es solo responder con la Biblia, porque en este caso es un poco difícil, claro, ¿no? Solo responder con Biblia. Pero sí tenemos más mecanismos históricos y cosas que deberíamos nosotros indagar, ¿no? Justo escuchaba un sermón del pastor Bullón que decía que hoy en día las generaciones actuales de la iglesia son analfabetas en doctrinas. Sí. Y es algo que deberíamos nosotros también, yo pienso como iglesia también un poco promover, ¿no? Porque hoy con la cultura que no lee mucho, que no conocemos ni nuestras propias doctrinas, es un poco difícil, ¿no? Enfrentarnos a estas preguntas que son bastante complejas de responder, totalmente, ¿no? Entonces creo que eso, más que nada, esta pregunta nos deja en nosotros un poco la semilla de ir a investigar, de ir a leer, porque es importante también aprender a defender nuestra fe, ¿no? Yo más que defender diría a saber por qué la creo. Porque en defensa suena muchas veces a como ataque y defensa. Hay defensa y un ataque, ¿no? Entonces sería más el saber por qué yo creo lo que creo y no dejarme llevar por los ataques que sí me da otro. Entonces no es una defensa en el sentido de estamos en guerra, sino en el sentido de yo no me voy a dejar llevar por las ideas que me vienen, sino que tengo una razón por la cual me sostengo en lo que creo. Entonces ahí donde yo puedo defender ahora sí en el sentido de sé por qué me creo esa creencia, esa verdad, y por eso me mantengo firme en la misma. Yeah. Exacto, entonces vamos a intentar también poner y proveer un poco de material. Claro que sí. Y eso sobre todo con esta pregunta. Otra que también me parece algo interesante, no sé si a usted tal vez le pase, Paz, pero a mí en lo personal siempre, yo no tengo un versículo favorito, no tengo como que algo especial, una historia en la Biblia que me parezca favorita, porque a medida que voy estudiando muchas veces hay historias que me van fascinando, que me van en ese momento gustando más. Claro. Y esto también es una evolución constante de conociéndonos a Dios. Y me gustaría saber a usted actualmente cuál es la verdad que descubrió
o que le gusta o que le apasionó bastante, que no sabía tal vez, o que últimamente está bastante feliz o contento de haber descubierto en la Biblia? Creo que hay un versículo que me gusta mucho en este momento de mi vida, como tú dices, tampoco tengo uno fijo, sino que va cambiando, ¿no? con el paso del tiempo, y es Mateo 16, 26, Yeah. que allí donde, parafraseando, ¿no? Lo que dice Jesús es: ¿de qué te sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? Entonces me gusta porque me mantiene en perspectiva, ¿no? Muchas veces uno, más como joven, es muy fácil dejarse llevar en intentar construir una vida aquí, en intentar no alcanzar mis sueños, mis anhelos, mis deseos, que está bien uno que tenga un trabajo, que busque una carrera, que se desarrolle, o sea, no estoy en contra de eso. A lo que vi es cuando eso se torna un fin en sí mismo y no un medio para glorificar a Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debería ser ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para poder representarlo a Él. Mi carrera, mi trabajo, mis estudios, mis amistades, absolutamente todo. Entonces, de repente, Dios siempre sigue siendo mi prioridad, porque lo busco a Él y todo lo demás se ajusta a Él. No es Dios que se tiene que ajustar a mi vida, sino mi vida la que se ajusta a Dios. Porque entiendo que Él es mi Dios. Entonces lo que me dice es: ¿de qué te sirve si tú el día de mañana tienes una carrera, tienes un trabajo, tu casita, tu carro, tienes todo, pero no me tienes a mí? No te sirve de nada. ¿Por qué? Porque estamos condenados a muerte. Rico, pobre, grande, chico, todos terminamos muriendo en algún momento. Entonces lo que dice es: ¿de qué te sirve buscar tener todo eso y perderte lo más importante? Y creo que eso me marca en este momento de mi vida y me ayuda a permanecer con el foco ahí puesto en Jesús, ¿no? O también lo complementa 1 Juan 2:17, que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que lo más difícil es mantener una visión en la eternidad. Cuando uno pierde la eternidad de vista, nos conformamos con esto, ¿no? Me pasaba con los discípulos. Ellos tenían una expectativa terrenal del ministerio de Jesús. Esperaban un reino terrenal, una gloria terrenal que los liberara de la opresión romana, y a veces queremos lo mismo. Un Jesús que venga a librarnos de nuestros problemas nada más y no un Jesús que nos salve, un Jesús que quiera algo más de nosotros. Entonces Mateo 16, 26, esa creencia de permanecer con los ojos en la eternidad es algo que me mueve cada día y en este momento es la más importante. Qué lindo, Paz. Y claro, ¿no? Es algo que creo que para el día o sea, actualmente en la era contemporánea que estamos viviendo, creo que incluso todo lo que el mundo promueve y que tratan de enseñarnos, de imponernos, con lo que usted también decía en sus prédicas, ¿no? De que nosotros somos nuestros propios dioses, que Claro. alimentan más de nuestro ego, nos invita a dejar de lado todo lo que Dios nos propone y nos ofrece por crear nuestra vida aquí, porque somos nuestros propios dioses. Somos Claro. los que decidimos nuestro futuro y todo pasa sobre mí. Y nos hace incluso pasar sobre encima de las demás personas, incluso de personas que queremos. Y si nosotros entendemos esto fuera de foco, vamos a estar viviendo como las demás personas, ¿no? Incluso, como usted decía, dentro de la iglesia. Es algo triste que incluso muchas veces a mí también me ha pasado. El sentirme dentro de la iglesia, como usted decía, incluso activo, formando parte de las programaciones, pero no hacer de eso un medio que nos lleve a, como usted decía, llegar a la salvación. Totalmente. Y es incluso dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Trabajando para Dios. Uno puede estar perdido dentro de la iglesia. Ajá, como las parábolas que hablan de la oveja perdida, el hijo perdido, la moneda perdida. En este caso, la moneda se perdió dentro de la casa, ¿no? Claro. Y eso representa mucho las veces los hermanos que, incluso yo también me incluyo, muchas veces hemos estado dentro de la iglesia sin entender esto, ¿no? Que usted menciona. ¿De qué nos sirve perderlo? O sea, tenerlo Ganarlo todo, incluso dentro de la iglesia, si no ganamos la salvación, ¿no? Entonces es algo que me gusta bastante también, que nos haya compartido y que nos invite también a reflexionar. Es que es para pensar, y al final se trata de amar a Dios, porque a veces podemos estar haciendo mucho pero no siendo, ¿no? Entonces muchas veces somos como Marta, ¿no? Estamos ahí haciendo todas las cosas de la iglesia, pero lo que dice Jesús es: lo más importante es lo que está haciendo María, que tener una relación conmigo, una intimidad, amarme. Y muchas veces podemos cumplir con todas las normas, reglas y leyes, pero no amar a Dios. Ahora tú no puedes amar a Dios sin obedecerlo. Exacto. Entonces creo que todo comienza buscando ese amor, ¿no? Y ese amor no es algo que surge de nosotros, sino que, como dice 1 Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuanto más yo entiendo y experimento ese amor de Dios, más yo puedo responder al mismo. Exacto, ¿no? Y esta pregunta que quiero hacerle a continuación va ligado mucho a esto que estábamos hablando, de estar o sentirse muchas veces perdido dentro de la iglesia. Yo justo escuché uno de sus videos que subió en Instagram que decía que usted había sido adventista de cuna, ¿no? Sí. Y que acudía, hacía las programaciones, pero no experimentaba a Dios en su vida, ¿no? Sí.
¿Cómo fue ese proceso como que de descubrir verdaderamente a Dios o apegarse a Él? ¿Cómo usted lo vivió? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que es un cambio de motivación, en primer lugar. Muchas veces buscamos a Dios por costumbre, buscamos a Dios por tradición, buscamos a Dios por resultados, buscamos a Dios por miedo, buscamos a Dios por personas. Entonces, el problema con todas esas motivaciones es que nos terminan llevando a desistir. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas que yo supongo que haga y las cosas dejan de funcionar de la forma que yo quiero que funcione. Y en un momento termino resignándome, ¿no? Porque no es suficiente esa motivación. Entonces, lo primero que haría es evaluar mi motivación. Entonces, cuando en mi caso era la costumbre, ¿no? La tradición, ir por los padres, ir por la familia y demás. Y cuando yo entiendo eso es cuando tengo que cambiar mi motivación. ¿Y cuál es esa motivación que pide Dios? El amor. O sea, quiero que me ames, dice Dios, pero porque me amas, no porque tengo que hacer algo para ser amado o porque si no me va a pasar algo, sino porque lo amo. Entonces, a partir de allí es uno mismo buscar, ¿no es cierto?, en la palabra conocer a ese Dios no solo en cuanto a información, sino en cuanto a transformación. ¿Y cuándo ocurre esa transformación? Cuando estoy dispuesto a entregarle mi vida por completo. Porque a veces pensamos que entregar la vida a Jesús es conocer un número de doctrinas, completarlas y ya está. Cuando en realidad el conocer a Jesús significa decir, encuentro mi identidad en ti, encuentro mi propósito en ti, encuentro mi valor en ti y encuentro mi pertenencia en ti. Entonces, a partir de esas 4 cosas, cuando yo las entrego y las someto a la voluntad de Dios antes que la mía, es cuando yo empiezo a empezar a experimentar ese amor. ¿Por qué? Porque tengo que confiar sí o sí. Entonces, en esa confianza yo encuentro en que Dios no falla. Encuentro un Dios que está para mí, un Dios que aunque me falte todo está Él, un Dios que consuela, un Dios que fortalece. Entonces, empiezo a experimentarlo en mi propia vida porque decidí entregarme por completo a Él. Entonces, es recién ahí cuando uno puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? La mayoría no queremos dar ese paso. Exacto. ¿Por qué? Porque requiere mucha entrega, requiere sumisión, requiere, en palabras de Jesús, el niégate a ti mismo. Y eso toca el orgullo, toca la soberbia, toca la arrogancia. Entonces creo que luego de ver la motivación es tomar la decisión de, al ver ese amor de Dios por mí, uno decir, me entrego por completo. No es por mitad, es por completo. Un siervo no puede servir a 2 señores, dice Mateo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno da esa entrega, realiza esa entrega y lo hace de corazón, de repente esa relación empieza a fluir, ¿no? ¿Por qué? Porque no significa que no va a haber dificultades, que no va a haber problemas, pero sí significa que tú vas paso a paso tomado de la mano de Dios, confiando en Él. Y así como te contaba, por ejemplo, antes el tema del cambio de carrera para teología. Eso solo sucede cuando tú le decidiste entregar el propósito a Él. Si no, me hubiera quedado y estaba bien donde estaba. Exacto. O sea, estaba más que tranquilo. Pero es ahí donde uno entrega. Y muchas veces da miedo. ¿Por qué? Porque uno se enfrenta a lo desconocido. Pero cuando confiamos en que Dios está allí delante y vemos que Él está dispuesto a amarnos hasta el punto de morir en la cruz por nosotros, entonces yo digo, claro, Dios no me está pidiendo algo que Él primeramente no me dio. Dios no me está pidiendo entrégate porque yo soy tu Dios. No, yo me entregué primero. Exacto. Entonces, si Dios, siendo Dios, se entregó por mí, ¿quién soy yo para no entregarme por Él? Exacto. Incluso quedo corto, ¿no? Entonces creo que va por ese lado. Evaluar la motivación y buscar conocer a ese Dios, pero no solamente a través de información, sino una entrega total, donde paso a paso voy a través de la fe, descubriendo su amor, confiando en su voluntad y viendo que esta es buena, es agradable y es perfecta. Solamente ahí es donde uno creo que puede crecer en esa relación, ¿no? Y a partir de allí todos los días, porque es un proceso. Entonces, paciencia a largo plazo, pero perseverancia a corto plazo para cada día buscar allí a Dios. Y yo creo que la clave que usted menciona aquí es el amor, porque totalmente. Muchas veces incluso nos han enseñado a una forma de religión impuesta, ¿no? En donde nosotros no experimentamos a Dios o el amor de Dios y queremos cumplir con todos los mandamientos, claro, con todas las doctrinas, pero primero ni no amamos a Dios. Entonces es algo que también a mí en lo personal me sucedió, porque toda igual la vida fui adventista. Igual crecimos, para bien o para mal, dentro de una iglesia, yo en lo personal, que nos enseñaba que no tienes que hacer estas cosas, pero no te motivaban a amar a Dios. Claro. Y esto es algo que cuando yo igual descubrí, es algo como mágico, porque todo comienza a cambiar. Todo lo que muchas veces uno se esfuerza y se propone en cumplir los mandamientos, en cambiar ciertas cosas de nuestra vida, que no son genuinas y son por eso tan difíciles. Sí. Pero cuando uno comienza a experimentar el amor de Dios, entra en esa relación y todas las cosas que antes eran difíciles se comienzan a hacer sencillas. Entonces, creo que es importante, como usted mencionaba, el amor, ¿no? Totalmente. Conocer a Dios desde el amor, y después todo lo demás es un poco el resultado de ese amor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y un poco más indagando en esta pregunta, sé que
es algo un poco también individual o personal, digámoslo así. Porque también somos cada vez, o sea, todos somos diferentes, ¿no? Claro, Individuales. Pero usted, en su forma personal de hacerlo, ¿cómo piensa o cómo recomienda, por ejemplo, a los jóvenes poder conocer a Dios o crecer en esta comunión, conexión, en este amor a Dios? A través de su palabra, no hay otra forma. O sea, es cuando uno cada día lo busca a Él y lo conoce a Él, que esa fe se va agrandando. ¿Por qué? Porque yo confío en alguien a medida que lo voy conociendo. Entonces yo digo, quiero conocer a Dios, pero mi Biblia permanece cerrada. Entonces cuando algo de la Biblia, la autoridad sobre mi vida, la prioridad en mi vida y busco cada día a Dios, a partir de ahí es que todo cambia. Pero incluso fíjate que nuestra forma de leer la Biblia está moldeada por esto que mencionas. ¿Por qué? Yo voy a la Biblia a buscar un paso práctico para dar, una aplicación que pueda llegar a mi vida diaria. Cuando la Biblia es no un libro de pasos prácticos, si bien uno los puede obtener, sino que busca revelar el carácter de Dios. Entonces yo lo que debo buscar en el relato es, ¿qué me dice este relato sobre el carácter de Dios? Eso es lo que debo buscar. Y a partir del carácter de Dios es que viene la forma en la cual yo reacciono a dicho carácter. Entonces, por ejemplo, no sé, si pensamos en un relato o en una historia, no sé, el de Daniel y sus amigos. No, entonces Daniel fue fiel y se quedó hasta el final del pozo de los leones. No habla sobre ese relato. El relato habla sobre un Dios que es fiel. Sobre un Dios que te acompaña, sobre un Dios que cuando tú eres fiel, Él también sigue siendo fiel. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es un Dios fiel y que puede utilizar mis situaciones difíciles para testimonio de quienes me rodean, como pasó con Daniel, como consecuencia, sí, yo soy fiel. Pero el mensaje es sobre la fidelidad de Dios, no sobre la mía. La mía viene como consecuencia. Entonces, cuando yo busco el carácter de Dios en cada uno de los relatos, voy conociendo un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios recto, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios amoroso, misericordioso, compasivo. Y eso luego puedo aplicarlo a mi propia vida. ¿Por qué? Porque en las situaciones que yo enfrento, recuerdo ese atributo de Dios, recuerdo quién es Él y veo ese atributo de Dios actuando en mi vida. Entonces, cuando yo conozco a ese Dios, digo, claro, ¿cómo no voy a confiar en Él? Si Él es Dios y no soy yo. Entonces es ahí cuando uno profundiza y realmente pasa tiempo con Él que va avanzando. Luego una vida de oración, donde uno va y habla con Dios, no solamente recibe, sino que le cuenta, reacciona a lo mismo, ¿no? Tercer lugar, ser parte de una iglesia local para fortalecerte, para poder participar, estar en contacto con otros jóvenes, porque Dios no nos llama a una espiritualidad individualista. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que arrancamos la entrevista, que es compartir a Jesús. Entonces, cuando yo comparto a Jesús, me voy fortaleciendo. ¿Por qué? Porque necesito llenarme más para poder compartir más. Y de esa forma el ciclo se renueva, ¿no? Entonces, creo que esas 4 cosas, Biblia, oración, comunión y misión, no pueden faltar para poder seguir creciendo ahí en nuestra relación con Dios. Gracias, pastor. Para servir, amigo. Ha sido bastante enriquecedor todo esto que como siervo de Dios dentro del ministerio, cumpliendo con lo que Dios nos manda, nos ayuda, creo que también bastante, porque también creo que hay que quitar un poco ese estigma de que solo el pastor es el que predica, ¿no? Claro, totalmente. Sino también los hermanos. Es una función la nuestra, nada más. O sea, uno sigue siendo igual de pecador, de débil, de sufrido y demás, peleando cada día por su relación con Dios. O sea, igual, solamente tenemos una función por un llamado diferente. Pero al final todos somos la iglesia. Y cada uno debe hacer su parte dentro del cuerpo de Cristo porque la cabeza es Él, no es el pastor. Entonces, a partir de allí, uno va buscando siempre formas y aprendiendo. Al final creo que todos necesitamos aprender y comenzando por nosotros también, ¿no? Que muchas veces parece como que no, pero al contrario. Somos los que más necesitamos aprender y todos juntos cumplir con esa misión. Cada uno desde su parte, cada uno desde su rol, cada uno desde su función, pero hacerlo siempre para la gloria de Dios. Exacto. Y algo que me gustaba bastante que nos mencionó en la semana de oración, que fue algo que nos contó de que, no me acuerdo en qué lugar, pero los hermanos eran el que llamaban al pastor a decirle, ven y trabajen. En Perú hace una semana. Ven y trabajen, ¿no? Y tenían bastantes frutos de eso, ¿no? Entonces, invitar a los jóvenes, sobre todo, para que aumentemos esta relación con Dios, que crezcamos en el amor, que le conozcamos y compartamos, ¿no? Totalmente. Compartamos con esto. Así que, para terminar, quisiera, pastor, pedirle de favor que nos ayude con una oración. Claro que sí. Dirigida para que los jóvenes enfrenten, digamos así, lo que este mundo nos está proponiendo y que su comunión crezca con Dios. Perfecto. Oremos entonces. Querido Dios, te doy las gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí con Obed, por poder participar del podcast. Te pido, Señor, que en este día que la persona que está mirando, ese joven que está participando del podcast, pueda haberse sentido movido a buscarte a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos reflexionar sobre cómo está nuestra relación contigo, que siempre podamos ponerte en primer lugar.
Que sea el amor lo que motive todas y cada una de nuestras decisiones y que entendamos que es un proceso que requiere paciencia a largo plazo, pero perseverancia a corto plazo. Necesitamos reconsagrarnos contigo, Señor. Ser la generación que pueda llevar el mensaje del advenimiento de Cristo a todo el mundo, Señor. Que realmente podamos predicar la palabra, que podamos someternos a ella y en medio de una cultura que nos lleva para el otro lado, poder siempre levantar tu bandera, Señor, y tener la seguridad de por qué queremos lo que queremos y no avergonzarnos del Evangelio. Necesitamos de ti. Ayúdanos a encontrar en ti nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro valor, nuestra pertenencia y de esa forma, si es necesario reiniciar nuestra relación contigo, que hoy pueda ser ese primer día, para que todo lo que hagamos sea consecuencia del amor. Gracias, Señor, por este momento. Bendice a Obed, bendice su ministerio, bendice este podcast y que más y más jóvenes sean bendecidos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bien, muchas gracias, pastor. Maestro, un gusto haberle tenido acá. Y bueno, les invitamos a que compartan este podcast, se suscriban y que sigan nuestras redes sociales. El pastor tiene sus redes sociales. Sí. ¿Cuáles? @chalabrian. CHALA, Chala, Brian se escribe, ¿no? Con I latina. Ajá. Esperamos que nos estén siguiendo. Igual, @Camino del Faro. Para tener listos todos estos contenidos que vamos a ir sacando. Así que Buenísimo. un gusto, pastor. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Un placer. Mucho gusto.